desarrollo, entendiendo por esas locomotoras la minera energética, la agrícola, la urbana, la ciencia y tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, tuvimos un primer foro tratando de entender cuál era la relación entre las locomotoras del desarrollo y el cambio climático en el caso de Colombia. Un año después hicimos un foro especializado sobre el tema de políticas agrícolas y cambio climático, que se hizo a partir de un documento desarrollado en el contexto de la Plataforma Climática Latinoamericana, que es una institución que también es una red de instituciones en las cuales el Foro Nacional Ambiental y la Universidad de los Andes fueron fundadores. Precisamente hoy, a través de la web de la Plataforma de Cambio Climático, la Plataforma Climática de Cambio Climático Latinoamericana, este foro está siendo observado por diferentes personas en diferentes partes del continente. Entonces, muchas gracias de nuevo a Marta y un gran aplauso, creo que, de despedida. Muy bien. No, tú directamente, después Ángel, después... Pues como decano de la Facultad de Administración es un gusto, un honor y un privilegio poderles dar la bienvenida y que como facultad pues seamos los anfitriones de esta sesión del foro. Como Manuel lo indicaba, años después de que se hubiera creado, la Facultad de Administración se une a esta iniciativa y con frecuencia la Facultad de Administración es identificada, diría que solamente con el área de los negocios y sin duda para nosotros como facultad es muy importante el ser parte del Foro Nacional Ambiental, el poder contribuir y también recibir de ustedes reflexiones que nos ayudan a tener un impacto más allá de nuestros propios programas, en las relaciones que tenemos incluso con diversas organizaciones. Para quienes quizás no son conscientes, en la facultad tenemos una maestría en gerencia ambiental y tenemos una maestría de práctica del desarrollo. La primera se inició gracias a un grant de Moore Foundation y consecuentemente hemos estado muy cerca con la Universidad de Yale y su escuela de bosques para el desarrollo de este trabajo y hace un año, 2 años realmente, iniciamos la maestría en práctica del desarrollo de MDP, que es una iniciativa que surgió en la Universidad de Columbia, en el Earth Institute, y ha constituido una red de MDPs y estamos participando activamente de ella. Queremos realmente en la facultad que estos temas de sostenibilidad, que estos temas de medio ambiente, los temas sociales realmente tengan un impacto y el lugar que corresponde dentro de la agenda de negocios, dentro de la agenda económica y dentro de la agenda política, por supuesto. Y con esto quiero simplemente señalar la importancia de ser parte de este foro y reiterar la bienvenida particularmente a los invitados internacionales, a los expertos. Muchas gracias a FESCOL, Marta, por poner a este grupo tan maravilloso junto para que de acá saquemos cosas adelante. Muchas gracias, ministra, por acompañarnos, Ángela y Hans, por supuesto, y Manuel, que es en un sentido junto con Marta han sido el corazón de esta iniciativa. Confío y confiamos como facultad que sea un día desafiante, pero también tremendamente fructífero en lo que tenemos que hacer por delante. Bienvenidos.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a FESCOL, a la Universidad de los Andes y al Foro Nacional Ambiental, tanto al Ministerio de Minas y Energía como a la Unidad de Planeación Minero-Energética. El ministro Amílcar se excusa porque en último momento tuvo que acompañar al presidente a alguna reunión, pero realmente estaba muy interesado en venir. Tengo aquí sus bullets, porque quienes lo han oído hablar saben que llevan sus hojitas anotadas las ideas. Este es uno de los temas que más lo ha motivado a él en el ministerio como tema nuevo, y es un tema clave porque el sector minero energético pues es una de las, tiene la mirada puesta dentro de las opciones de mitigación para el cambio climático que se han identificado en la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono. Y si, como nosotros dentro del sector energético consideramos el sector transporte y parte del sector industrial, es aún más grande la posibilidad de aportar. En ese sentido, el ministro de Minas y Energía firmó una resolución, aquí me dan el número 90325, en la cual se hicieron planes de acción sectorial para la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono en el sector de energía eléctrica, en el sector de hidrocarburos y en el sector de minería. Y adicionalmente hemos venido contribuyendo en las discusiones de los planes de acción sectorial de transporte, como les decía, de vivienda, porque tiene muchas implicaciones para la operación futura de los equipos y el consumo futuro de energía, y en la parte de industria, obviamente. Las acciones que se han venido trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente y con la gente de la estrategia van en 4 direcciones. La primera, y que hoy ocupa mucho espacio en las 3 planes de acción sectorial que firmó el Ministerio para nuestros sectores específicos, tienen que ver con la eficiencia energética, del lado de la oferta y del lado de la demanda, donde creemos, como dice el ministro, que podemos coger las frutas bajas. Las actividades de eficiencia energética en la industria de hidrocarburos y en la industria minera pueden ser significativas, mucho más grandes que las de otros sectores de consumo final. Adicionalmente tenemos, como además de la eficiencia, pues la introducción de nuevas tecnologías y procesos. Entonces el tema de la captura de metano en las minas de carbón es básico, y el tema de empezar a explorar la captura de carbono en general también es básico. Y de último, el sector en el cual yo me muevo más, pues la introducción de nuevas tecnologías que utilicen energías renovables en todos los sectores. Recientemente se aprobó la ley 1715 de 2014, en la cual se busca nivelar el piso para la participación de las energías renovables en el mercado eléctrico y en las zonas no interconectadas. Se busca facilitar la entrega de excedentes por parte de autogeneradores y cogeneradores a la red, donde estos procesos sean eficientes, y ahora para nosotros en un fenómeno del Niño es básico. Y se busca impulsar todas las actividades de gestión eficiente de la demanda, vista como eficiencia energética y vista como respuesta de la demanda, para dar piso a todas estas actividades. Lo tercero es el fuel switching, o la utilización de nuevos combustibles. Para nosotros diversificar la canasta es básico. Empiezo por la oferta de combustibles fósiles en los yacimientos no convencionales, la canasta de transporte altísimamente dependiente de combustibles fósiles, la participación del consumo del transporte en el consumo final es el 44% y venía de ser el 36%, se ha aumentado en forma sustancial, y en este momento gran parte de ese consumo es derivados líquidos del petróleo, tanto que la participación del petróleo y los derivados líquidos en la canasta colombiana de energía se acerca al 48% y viene en ascenso, muy contrario a lo que pasa en otros países.
Entonces es clave diversificar la canasta de transporte impulsando el gas combustible, el gas licuado de petróleo y la electricidad, pero no solamente diversificar los combustibles, sino que aquí venimos a la 4 enfoque de la estrategia de hacerlo mejor en las opciones de mitigación, que es cambiar los patrones de uso y los patrones de movilidad. Entonces ahí el PAS de transporte es básico. Y finalmente, aquí creo que también el Ministerio ha venido impulsando los lineamientos de política para aprovechar los excedentes entonces de GLP como ya la base legal para esa diversificación de la canasta. Para terminar, simplemente para decirles, el sector eléctrico ilustra los dos retos más grandes en cuanto a cambio climático, que son los de mitigación y adaptación. El sector eléctrico depende de agua de manera significativa y entonces todo lo que hagamos en adaptación y en mitigación, vista la mitigación como una primera acción de la adaptación, es clave para garantizar esa oferta de generación eléctrica, máxime si lo que uno espera es que el consumo de electricidad pues siga subiendo y que ese sustitución entre combustibles se dé hacia una mayor participación de la electricidad en la canasta. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Entonces, la palabra la tiene Luz Helena Sarmiento, ministra de Ambiente. Muchas gracias, Luz Helena, por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, doctor Yáñez, a Hans, a Marta, nuevamente. Muchas gracias, Ángela, por estar con nosotros y buenos días a todos y todas las presentes. Para mí es un honor abrir hoy este foro de cambio climático, economía y política económica, porque estos tres elementos son parte de la gran preocupación no solamente del Ministerio, sino del Gobierno Nacional en la búsqueda de crear mejores condiciones a las comunidades vulnerables, de elevar su calidad de vida y de llevar bienestar, lo que considero es el objetivo común de los que hacemos parte del Gobierno. Para nosotros el cambio climático es un tema con grandes efectos económicos y sociales, tanto por los impactos negativos en los diferentes sectores, territorios y comunidades, como de enormes oportunidades de crecimiento verde que este fenómeno genera. Muestra de lo anterior es la puesta en marcha de las 4 estrategias fundamentales que desarrollamos en este Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos. Estas son: primero, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático como la estrategia para la reducción de la vulnerabilidad del país y aumento de la capacidad adaptativa frente al cambio climático. Segundo, la Estrategia Financiera de Protección a Desastres. Tercero, la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de Bosques RED. Y por último, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, donde se promueve desligar el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero. El planteamiento de las anteriores estrategias son frutos de estudios realizados en nuestro país, los cuales muestran que durante el periodo 2011 a 2040 habrá una importante reducción en la precipitación, casi del 20%, y un aumento de la temperatura de aproximadamente entre 2 y 3 grados centígrados. Asimismo, el Estudio Nacional sobre Cambio Climático, realizado por el Departamento Nacional de Planeación, advirtió que de no tomar medidas de adaptación, las consecuencias podrían ser la pérdida del casi 2% del Producto Interno Bruto aproximado cada vez que se presenten fenómenos hidroclimáticos como el Niño o la Niña. Los sectores más afectados serían la pesca, la agricultura, los alimentos, la vivienda, la infraestructura, salud y ganadería. Superando las estimaciones del estudio, durante el fenómeno de la Niña, ocurrido entre el 2010 y el 2011, conocido como la ola invernal, ocurrieron inundaciones en magnitudes y en cantidad de sitios sin precedentes, cuyas consecuencias económicas de este fenómeno fueron 11.2 billones de pesos, equivalente al 1.8% del Producto Interno Bruto del 2011. Y estas estimaciones no tuvieron en cuenta la pérdida o las pérdidas en ecosistemas y en tierras agrícolas que quedaron, que no pueden utilizarse.
En este orden de ideas, el cambio climático nos da una oportunidad única de realizar planeación a largo plazo, con escenarios 2040, 2070 o 2100, que nos permitirán continuar con la adecuada gestión de los bienes y servicios ambientales, la sostenibilidad de los procesos productivos que sustentan la economía colombiana bajo escenarios bajos en carbono, el continuo mejoramiento de la calidad de vida, la estructuración de medidas de adaptación que tengan énfasis en la seguridad alimentaria y la protección de las poblaciones más vulnerables, y por supuesto todo lo anterior en un marco de paz en el territorio colombiano. En este sentido, durante los últimos 3 años en Colombia se ha comprendido con la necesidad de adaptarse al cambio climático, teniendo en cuenta que el 90% de las emergencias reportadas durante el periodo 1998-2011 en el país se relacionan con fenómenos hidroclimáticos. La adaptación del cambio climático no solo implica la reducción de riesgo, sino el aprovechamiento de oportunidades. Es así como este gobierno ha realizado diversas acciones relacionadas con el cambio climático, dentro de las cuales podemos destacar las siguientes. En adaptación al cambio climático, la formulación del Plan de Adaptación al Cambio Climático de manera conjunta entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Nacional de Planeación, el IDEAM y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El diseño y formulación e implementación de planes de adaptación territoriales para aproximadamente el 49% de la población colombiana. El diseño, formulación e implementación de planes de adaptación sectoriales para los sectores de infraestructura, agricultura, energía hídrica, salud y vivienda. En mitigación, hemos formulado y a puertas de aprobación los planes de acción sectoriales de mitigación de la industria, agricultura y vivienda. La formulación de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono como un escenario único de coordinación interministerial e intersectorial a todo nivel, bajo un escenario de planeación a largo plazo, 2040, y con el concurso de la comunidad en general, proceso que es reconocido a nivel internacional y nacional por su solidez técnica y de gestión, así como por sus acertadas propuestas que llevarán a los sectores a ser más competitivos y sostenibles, bajo una trayectoria de menores emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí quiero detenerme para subrayar que nada de lo anterior, ni los diagnósticos, ni los planes, ni mucho menos las obras, si hubieran sido posibles, si este gobierno no hubiese rescatado la institucionalidad ambiental y le regresó la categoría y la relevancia en los temas ambientales y de sostenibilidad económica para el futuro del país, a sabiendas del enorme costo político que tiene asumir el enorme pasivo que tenía Colombia desde hace por lo menos 10 años atrás. Gracias a esa decisión, hoy tenemos nuevamente un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, una Dirección de Cambio Climático, las unidades y oficinas ambientales de los Ministerios de Minas y Energía, de Agricultura y Desarrollo, de Transporte y de Vivienda, Ciudad y Territorio, un fondo de adaptación con un presupuesto de 9 billones de pesos para invertir en obras de reducción de riesgo y una Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. En economía y financiamiento climático, se han venido desarrollando una estrategia financiera a nivel nacional, sectorial y territorial que se materializa a partir del trabajo desarrollado dentro del marco del Comité de Gestión Financiera del Sistema Nacional de Cambio Climático, con la que se busca la coherencia y articulación de la financiación del cambio climático en el país, en el marco del crecimiento verde, siendo esta una de las líneas de trabajo del próximo plan de gobierno. Esta estrategia ha permitido la consecución de más de 104 millones de dólares en cooperación internacional para temas de cambio climático. Y aquí parte y gran autora de eso está la doctora Adriana Soto, que nos ayudó en su gestión como viceministra a conseguir estos dineros y sigue consiguiendo dineros para el tema de cambio climático. En esta misma línea, Colombia ha tenido un papel protagónico en la estructuración del Fondo Verde Climático, mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En este sentido,
La participación proactiva de Colombia en las reuniones de la Junta de este fondo es un buen punto de partida para alinear las estrategias nacionales en materia de financiación climática. De la misma manera, el gobierno es consciente de que ha hecho mucho y falta mucho por hacer. Por eso los principales retos en cambio climático que el país enfrenta son: primero, mejorar la competitividad de los sectores y las regiones a través de la implementación de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. También mejorar la capacidad del gobierno local para introducir las variables de cambio climático en sus programas de desarrollo e instrumentos de planificación, comprometiendo presupuesto nacional y sectorial para implantación de acciones que reduzcan la vulnerabilidad del territorio frente al cambio climático. Fortalecer el financiamiento climático a través de ideas innovadoras como la creación de un fondo de pasivos ambientales y climáticos que sea gestionado por medio de un determinado porcentaje de las regalías. Mantener y fortalecer el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Solo me resta expresarles que el gobierno está totalmente comprometido con el trabajo en el tema de cambio climático desde las perspectivas de mitigación y adaptación, por lo que para nosotros es de gran importancia la realización de eventos como el de hoy, el cual permitirá plantearle a la ciudad y al país nuevas alternativas para lograr un desarrollo compatible con el clima y hacer de los planes de cambio climático una verdadera herramienta para la competitividad futura de los territorios en un contexto de cambio climático. No obstante, hay amenazas latentes que nos podrían hacer regresar al pasado sombrío del desarrollo voraz, pasando por encima del ambiente y sobre todo tirando por la borda gran parte de lo planificado de manera concienzuda. Y lo que es peor, poniendo en riesgo la institucionalidad que cada día trabaja de manera más coordinada y ordenada, y sobre todo con un gran propósito: la vida y el bienestar de las próximas generaciones, base del entendimiento y la paz entre los colombianos. Bienvenidos y muchas gracias. Bien, muchas gracias, ministra. Le rogaríamos que nos deje la exposición porque es una magnífica introducción y síntesis sobre el tema. También debo mencionar que tenemos un relator de lujo que es Juan Camilo Cárdenas, profesor de Economía de la Universidad de los Andes y con muchos logros ya académicos, es Premio Nacional de Ciencias, entre otras cosas por uno de sus trabajos. Entonces, Juan Camilo será el relator de esta conferencia para tener al final un buen documento. Naturalmente, además de los invitados internacionales, a quienes de nuevo les damos la bienvenida, nos están acompañando profesores de la Universidad de los Andes, de diferentes campos relacionados con el tema que hoy nos congrega, profesores de la Universidad Nacional, entre otros, y también nos acompañan algunos exfuncionarios del gobierno que han tenido una participación muy importante en todos los temas de cambio climático, el exministro Carlos Costa, que hoy en día es decano de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad de La Salle, pero que además fue director del Instituto de Estudios Ambientales y como tal representó a Colombia por muchos años en las negociaciones de cambio climático. Adriana Soto, que ya fue mencionada, ex viceministra de Medio Ambiente y también muy fuerte participante en todas las negociaciones que tienen que ver con cambio climático y biodiversidad por muchísimos años y de hecho lideró la primera comunicación de cambio climático del país en el Instituto de Estudios Ambientales. Eso pues para mencionar que vamos a tener una buena mesa de expertos, porque lo que se trata es que tengamos después de cada panel, que habrá una presentación principal, 2 comentarios de 10 minutos, pues tendremos la oportunidad en la siguiente hora de que los diferentes expertos participen activamente en el tema que nos congrega en cada uno de los paneles. Entonces, dicho esto, muchas gracias de nuevo, ministra, por su presencia. Muchas gracias a Ángela Cadena, que no tuve la oportunidad de presentarla, pero Ángela es profesora titular de la Universidad de los Andes, ahora está en una licencia como directora de la Unidad de Planeación Mineroenergética. El tema de la planeación mineroenergética en Colombia ha sido muy abandonado durante muchos años, ahora tiene un gran brío y esperamos que Ángela nos acompañe porque tiene mucho que decir en términos de todo lo que se está haciendo hoy en día
hacia el futuro, pensando en el futuro del país, en todo el tema de energía, que parece que la unidad de planeación minera energética sin duda está haciendo una labor bastante importante. Entonces, digamos, sus aportes a lo largo del día de hoy van a ser muy bien. Entonces yo creo que arrancamos con José Antonio Ocampo. José Antonio pues es una persona bastante conocida por todos, ante todo es un gran académico, yo siempre lo presento así, uno de los grandes académicos de la economía en Colombia, hoy en día profesor de la Universidad de Columbia, fue profesor de esta universidad en el pasado, director del Centro de Estudios de Desarrollo Económico, y bueno, ha tenido una trayectoria en el sector público muy importante, director de Planeación Nacional, director del ministro de Agricultura. Precisamente cuando fue ministro de Agricultura nos tocó conjuntamente, yo desde el Instituto Nacional de Recursos Naturales y del Medio Ambiente y él desde el ministro de Agricultura, la creación del Sistema Nacional Ambiental y del Ministerio del Medio Ambiente, posteriormente secretario de la CEPAL, subsecretario de Naciones Unidas, así pues que, y hay que recordar que José Antonio elaboró unos documentos básicos de Naciones Unidas para Río +20 sobre el tema de la economía verde. Por esa razón lo hemos invitado hoy. En el pasado hemos tenido la oportunidad de intercambiar con José Antonio muchas ideas sobre un tema tan complejo, pero creo que entonces comenzamos con un panelista o con una presentación de lujo. Muy bien, gracias José Antonio por haber venido y adelante. Bueno, señoras y señores, para esta primera sesión vamos a hablar sobre política económica y cambio climático. Este tema es realmente sobre quién va a pagar, cuándo y cómo los costos del cambio climático, o para ser más exacto, los costos de la emisión de gases que calientan la atmósfera del planeta y también los mares. Van a pagar las generaciones futuras, vamos a pagar nosotros, y cómo lo vamos a pagar, por ejemplo a través de pagar más para la gasolina. ¿Qué van a ser las consecuencias de las varias decisiones distributivas que implican la selección de políticas para pagar estas consecuencias? El cambio climático ha dado lugar a una variedad de propuestas, cómo tenemos que ajustar las políticas de desarrollo, de crecimiento, etc. Hay conceptos que se llaman Green Growth. José Antonio nos va a presentar algo que viene con el título de Economía Verde, que es pensado como un elemento de un desarrollo sustentable. Pero hay otros conceptos que son en la discusión. Algunos de ellos abarcan de una forma más holística las consecuencias, y algunas van hasta la tesis de que hay que acabar con el crecimiento. No les va a sorprender que son sobre todo en los países ricos que se defiende esta tesis. Por ejemplo, en Alemania en pocas semanas vamos a tener la 4ª conferencia internacional de No Growth. Desde el punto de vista de países en vías de desarrollo, esto parece un poco extraño, pero realmente es en el debate esos temas. Las propuestas que van en esa dirección generalmente son propuestas que proponen de que se reorganizan no solamente las economías, pero también las sociedades hacia una vida más solidaria, más comunitaria y con menos énfasis en el crecimiento material. Bueno, José Antonio Ocampo, que Manuel Rodríguez ya ha introducido, nos va a presentar unas ideas sobre el tema de el crecimiento
la macro y mesoeconomía de la economía verde. Creo que el paper está en sus carpetas, pero como sabemos, él es un presentador fantástico, entonces creo que todos vamos a aprender bastante en las próximas 30 minutos. Bueno, gracias Hans y gracias a FESCOL, a Marta Cárdenas y al Foro Nacional Ambiental, a Manuel Rodríguez por la invitación para estar con ustedes el día de hoy. Yo soy, digamos, yo me considero un macroeconomista, pero al cual de alguna manera los temas ambientales regresan con mucha frecuencia, ¿no? De hecho, Manuel recordó cuando yo fui el último ministro de Agricultura que tuvo a cargo el tema ambiental de alguna manera, y nos tocó con Manuel precisamente lograr la aprobación de la Ley 99 de 1993 que creó el Sistema Nacional Ambiental. Y después 10 años de la ONU, en el que el tema ambiental era uno de los temas corrientes. De hecho, varias veces me tocó representar al secretario general de la ONU en la Convención de Cambio Climático. Y después, digamos, periódicamente, incluyendo esta solicitud que me hicieron varias agencias de la ONU de coordinar unos estudios sobre economía verde para la Río +20. El documento que ustedes tienen es ese documento. Se llamaba originalmente la macroeconomía, la economía verde, pero como hay muchos temas que no son ni macro ni micro, y yo los he venido a llamar con otros mesoeconómicos, son lo que queda entre la macro y la micro, que tiene que ver con la dinámica estructural, con las dinámicas sectoriales, en fin, que no son ni macro ni micro, pero que tienen implicaciones macro o micro, y por lo tanto me resulta un concepto útil. También de hecho vi que ni siquiera sabía, solamente hoy me di cuenta que también tradujeron la introducción a los estudios generales que se hizo para como parte de ese trabajo. Debo decir que lo que me gusta del concepto de economía verde no es otra cosa que una cosa que entendí claramente yendo a la Convención de Cambio Climático y discutiendo los temas asociados. La Convención de Cambio Climático, voy a ponerlo de esta manera, no es una convención ambiental, es una convención económica. O sea, esto no se resuelve sino con economía. Y por lo tanto en la medida en que se metan, en la medida en que se incorporen esos objetivos en la política económica, es que va a ocurrir algo significativo en este campo. Y eso tiene que ver con temas macroeconómicos, con temas sectoriales y de política industrial, que son precisamente parte de lo que vamos a discutir hoy en día, y tiene que ver obviamente con otros aspectos. Déjenme a título de introducción, primero pues decir que digamos, visto desde esa perspectiva, para comenzar, tiene que ser compatible con el concepto de Naciones Unidas de lo que es el desarrollo sostenible, que es este desarrollo integral económico, social y ambiental, y por lo tanto lo que estamos hablando aquí es de en qué campos es posible tener lo que se llama un doble dividendo, o sea, políticas que ayuden al medio ambiente, pero también ayuden a la economía, que tengan efectos positivos de carácter económico, incluso triple dividendo, por ejemplo, algunos que tienen que ver con temas sociales. Por ejemplo, puede uno decir, por ejemplo, la protección del agua tiene también efectos sociales profundos. Entonces, digamos, de eso estamos hablando. Por lo tanto, el concepto 9, y esto fue uno de los debates que encontré un poco absurdos por parte de algunos países en desarrollo, digamos, los preparativos de la cumbre de Río +20, del rechazo al concepto de economía verde, y más bien decir que el concepto apropiado es desarrollo sostenible. En realidad me parece a mí que el concepto de economía verde es una forma precisamente muy especial de hacer énfasis en que los logros, digamos, ambientales se hacen con economía en este campo. Y por lo tanto es totalmente compatible con el concepto de desarrollo sostenible, no son antagónicos, ese es es un capítulo del concepto de desarrollo sostenible.
Es también, debo decir, digamos, involucra también un tema social profundo que no es otro que el de la equidad intergeneracional. Y la equidad internacional, porque precisamente estamos hablando de, digamos, daños que estamos haciendo las generaciones actuales y que van a pagar las generaciones futuras, y por lo tanto hay un tema de equidad intergeneracional al cual precisamente me voy a aludir primero que todo. Y también hay también, obviamente, un problema de equidad internacional. Por el hecho de que sabemos muy bien de que los países desarrollados ya hicieron los daños sobre el sistema ambiental, pero la realidad, de acuerdo con todos los estudios existentes razonables, hay algunos que no son razonables, que hacen algunos locos a mi juicio en Estados Unidos, pero digamos de resto todos los estudios razonables sobre estos campos dicen que no es posible digamos, alterar las tendencias de cambio climático sin la contribución de los países en desarrollo. En otras palabras, los países en desarrollo somos víctimas de un daño que ya se hizo, pero también estamos contribuyendo, en realidad nos estamos convirtiendo casi en los primeros actores de ese daño, porque hay que recordar que en términos de incremento de emisiones, los países en desarrollo, pues notablemente China, pero también muchos otros, ya contribuyen con más de 3/4 partes de las emisiones adicionales. Por lo tanto, las tendencias, más aún, de acuerdo con todas las proyecciones, aún si los países desarrollados lograran reducir las emisiones a cero en 30 años, no se podría, digamos, cumplir las metas de reducir el calentamiento global en al menos, o sea, en máximo 2 grados centígrados, que ya por lo demás parece un objetivo esquivo a largo plazo. Por lo tanto, aquí hay un problema intergeneracional, y es que, digamos, los países en desarrollo tienen que asumir, bueno, no solamente los costos de su contribución actual, pero también tienen que asumir parte, digamos, de los costos de los daños que hicieron los países desarrollados. Entonces hay un problema de equidad internacional que es importante tener en cuenta. Visto esto, entonces yo básicamente quiero ordenar mi presentación en torno a 4 grandes temas. El tema de equidad internacional básico, que es el de la valoración del bienestar de las generaciones futuras desde el punto de vista macroeconómico. El tema de las implicaciones sobre oferta y demanda agregadas, que es un tema estrictamente macroeconómico. El tema del crecimiento como proceso de cambio estructural y el cambio, digamos, el combate al cambio climático como una revolución tecnológica, porque no es otra cosa que una revolución tecnológica. Y finalmente el tema del financiamiento de la economía verde en los países en desarrollo, ¿no es cierto? Que son como 4 grandes temáticas estrictamente económicas, digamos que... Entonces, el primer tema, el tema de la valoración del bienestar, este es el tema que, digamos, se agitó muchísimo después del informe Stern, y tiene que ver básicamente con uno de los temas básicos en economía, que es la tasa de descuento que uno utiliza para flujos futuros digamos, de inversión o de daño de cambio climático. Entonces, sobre eso pues hay una, digamos, este es un debate fundamental. Básicamente, si uno coge, por ejemplo, las estimaciones del informe Stern, de que para evitar un daño de 5% del PIB mundial, en el año 2050, o sea, para evitar un daño de $5 hay que invertir $1 hoy. Entonces es fundamental cuál es la tasa de descuento. ¿Y por qué? Porque si uno utiliza las tasas de mercado, cualquiera que uno utilice tasas de mercado, digamos 6%, digamos que es una tasa típica, o 5,5%, digamos 6%, de un flujo en 50 años vale $5 hoy. En otras palabras, no vale la pena hacer ninguna acción. ¿Ok? En cambio, si uno utiliza las tasas de descuento, que yo prefiero, y por las razones que voy a argumentar, que son las que utiliza de hecho el informe Stern del 1,5% anual, entonces ese $50 hoy valen casi $50
$100 del 2050, en 50 años valen $50 hoy, entonces sí es útil, rentable socialmente hacer mitigación. Entonces el tema de la tasa de descuento en realidad es el tema económico fundamental para discutir en temas de equidad intergeneracional. Ahora, de acuerdo con las teorías económicas, con Weikart, teoría neoclásica en este caso, digamos, esta tasa depende de dos factores básicos, que es lo que se llama la tasa de preferencia intergeneracional, que debe ser una tasa social, y segundo, la elasticidad de sustitución entre consumo en diferentes periodos. O sea, cuánto estamos dispuestos a sacrificar el consumo hoy para generar un aumento del consumo del futuro. Son los dos factores básicos. Entonces, estos dos factores, ahí está mi argumento, tienen temas éticos intergeneracionales básicos, o sea, qué parámetros uno utiliza es absolutamente fundamental. Y por eso lo primero que yo diría es que no puede haber un criterio diferente a que la elasticidad de sustitución entre el consumo hoy y el consumo futuro debe ser 1, ¿ok? Porque, digamos, no puede decir que las generaciones futuras valen menos que las generaciones presentes. La tasa de preferencia intertemporal, desde esa perspectiva, la tasa pura de preferencia intergeneracional, nuevamente por razones de ética intergeneracional, debe ser 0. En otras palabras, $1 de futuro, hay una excepción que voy a mencionar a continuación, debe valer, digamos, lo mismo que lo que vale hoy para una generación presente. Entonces, por todas perspectivas, la conclusión que yo llevo en mi trabajo es que, de acuerdo con esos análisis, la tasa de descuento social que se debe utilizar en materia de cambio climático debe ser, dependiendo cómo lo tome, la tasa de crecimiento tecnológico, ¿ok? O sea, cuál es el aumento de la productividad prevista. De hecho, cuando digamos, el doctor Stern me comentó mi ensayo, me dijo que eso podía ser negativo con las tendencias actuales, entonces que uno de pronto debe tener una tasa negativa. Pero bueno, eso es un poco, digamos, tomemos las tasas de cambio tecnológico mundial normal, que es, no sé, alrededor del 1,5%, que es la que yo utilizo, digamos, y que me parece razonable utilizar. Ahora, es cierto, y este es el único punto que me vale de los críticos como Nordhaus y bueno, Weinstein, que ya me refiero a él desde otra perspectiva, digamos que argumentan que se debe utilizar una tasa de mercado. Digamos, ellos argumentan con cierta razón que en los países en desarrollo al menos se debe dar una relativa preferencia a las generaciones presentes porque son más pobres. Por lo tanto, uno puede pensar que desde esa perspectiva la tasa de descuento que se utiliza en un país desarrollado es la de cambio tecnológico, pero en un país en desarrollo debe ser de pronto algo más parecido al crecimiento del consumo per cápita a largo plazo. Entonces, que deberías superar, digamos, el ritmo de cambio tecnológico y por lo tanto debe ser algo así como 2,5, 3% anual en una economía que se comporta relativamente bien. Esas son básicamente las conclusiones a que yo llego allí y menciono dos temas adicionales que me parecen interesantes. El primero es el profesor Weissman, que es crítico del informe Stern, dice que no, que está incorrecta su apreciación sobre las tasas de descuento, pero que la forma de analizar es más bien como un seguro contra un riesgo catastrófico. Me parece que es una aproximación también válida. El problema es que cuando hay tantas incertidumbres y cuando sabemos que las incertidumbres son ciertas, en otras palabras que nunca las vamos a conocer, o sea, cuando hay certidumbre sobre la incertidumbre, entonces, nadie sabe valorar cuál es la prima de riesgo que hay que pagar hoy. Entonces me parece más sencillo analizarlo desde la otra perspectiva. Y la segunda que me parece interesante y que la menciono allí es
que es una forma diferente de atacar el tema de la equidad con los países en desarrollo. De todo lo que yo he leído, lo que me parece más interesante es esto de una cosa que se llama el Greenhouse Development Rights Framework, el marco de derechos para cambio climático, sería como una traducción, que hace una propuesta que me parece interesante, y es que en cualquier acuerdo de cambio climático se exceptúen a los hogares que tienen menos de un umbral de ingresos, o sea, que se consideren pobres. Ellos sugieren un umbral de $20 por día. Hay que recordar que es un umbral de hecho relativamente alto. Por ejemplo, los estudios del Banco Mundial sobre digamos, clase media en América Latina proponen como criterio de clase media $10 o más. O sea, eso incluiría parte de la clase media, pero en todo caso lo que ellos dicen es que, digamos, si uno exceptúa todos los hogares del mundo con menos de $20 por día, tendría el 70% de la población mundial que sería exceptuado de compromisos de mitigación, pero que representa apenas el 15% de las emisiones. En otras palabras, que es viable un acuerdo cuyo elemento esencial sea exceptuar, digamos, eso quiere decir que los ricos de Colbert también deberían contribuir, ciertamente, incluso parte de la llamada clase media, que aquí dije antes tiene más que clase media, lo que se llama aquí corrientemente la clase media, y no sé hasta dónde, digamos, uno llevaría por allí. Esas son mis primeras conclusiones, digamos, sobre ese tema. El segundo tema es el tema de la oferta y demanda agregada. Desde el punto de vista de oferta agregada, hay dos aproximaciones en la literatura. La aproximación de ver este tema como un capital natural, que es sustituible por otras formas de capital, que es la aproximación del Banco Mundial. Digamos, el Banco Mundial entonces habla el manejo de cartera, y de hecho propone que los países en desarrollo explotemos nuestros recursos naturales y utilicemos las rentas asociadas en invertir en capital físico, en capital humano, es decir, sustituir capital natural por capital físico y humano para, digamos, ciertamente no consumir hoy, digamos, las rentas de recursos naturales. Ahora, el problema, digamos, y eso es lo que se ha venido a llamar el concepto de sostenibilidad débil. Y se contrapone con la otra aproximación, que es la que viene de la economía ecológica, que yo creo que plantea una cosa que es tremendamente válida, y es que no es muy claro que en todos los casos haya posibilidad de sustitución. En otras palabras, que hay elementos en que, digamos, los daños del capital natural se vuelven irreversibles y por lo tanto tienen un costo que no es sustituible por ninguna inversión en capital físico o en capital humano. Y creo que es un punto totalmente válido. Es decir, por ejemplo, si no hablemos del cambio climático, si se acaban las especies de peces, de un tipo de especie, pues se acabó la especie. Ya es un daño irreversible, ahí no hay, digamos, inversión alternativa que compense, digamos, esa pérdida. Entonces, la aproximación de sostenibilidad débil es una aproximación incompleta, por lo menos, tiene algún elemento válido, pero es incompleta y por lo tanto debe ser analizada también con conceptos de sostenibilidad más fuertes asociados a la economía ecológica. Ahora, hay muchos ejercicios, yo estuve leyendo varios de la literatura sobre digamos, estos elementos. Debo decir que casi todos, en última instancia, utilizan la aproximación del Banco Mundial, o sea, de capital natural, digamos, para evaluar, digamos, los costos de lo que se llama los costos de la acción, o los costos de la inacción, digamos, de la falta de acción. La verdad es que, digamos, de todos esos ejercicios, realmente el que me pareció más interesante fue el que hizo el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, como parte del trabajo sobre economía verde, que son varios volúmenes, en fin, y que me resultó extremadamente útil, porque, digamos, me parece que es el ensayo más interesante de simular globalmente, digamos, cuáles son las acciones. Y lo que ese trabajo muestra, en esencia, bueno, digamos, si uno toma todas las estimativas de los
sobre cambio climático, digamos, hay una pérdidas que se han estimado en torno a 5 puntos del PIB en el año 2050, entonces que eso daría lugar, digamos, a, repito, según Stern, a una inversión de 1 hoy, digamos, para justificarla. Digamos, en torno a eso, digamos, las estimaciones del PNUMA, lo que dicen es que uno debería, digamos, lo que simula, digamos, es que el costo, digamos, de invertir en economía verde tiene un efecto negativo sobre la oferta agregada, que de acuerdo a la simulación de ellos dura 5 a 10 años, o sea, hay una pérdida de 5 a 10 años, pero que se compensa ampliamente después de 10 años, ¿ok? De tal manera que hay ganancias de largo plazo asociadas, digamos, después de esa transición, y ganancias que se dan no solamente pues, en materia energética, por ejemplo, en materia de agua, en materia de especies vegetales y animales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que digamos que sí hay un costo que no es irrelevante, y la forma como habría que verlo es como de acuerdo con ellos, las inversiones que serían entre el 1.6 y el 4% del PIB mundial, curiosamente no son astronómicas, son viables, digamos. Ellos sugieren, digamos, las simulaciones las hacen con 2% del PIB mundial. Y digamos sería una justificación. Ahora, curiosamente, como yo soy keynesiano, yo digo, aquí se les olvidó incluir el efecto keynesiano, porque cuando uno invierte más, tiene más actividad económica, ¿no es cierto? Entonces, digamos, en un modelo neoclásico puro, si uno invierte, digamos, reduce consumo hoy, pero en un modelo keynesiano uno invierte y uno aumenta la actividad económica y puede consumir incluso más hoy. Y yo creo, por tanto, que no es evidente que la inversión adicional sea necesariamente un costo, y especialmente un costo de una economía mundial que no sale de la crisis. Entonces, digamos, y yo creo que por eso la incorporación de elementos de inversión en economía verde, en el combate al cambio climático, de pronto podría más bien acelerar el crecimiento económico en los próximos años en vez de reducirlo. En fin, esto es una cosa que primero estuvo en algunos paquetes de estímulos durante la crisis, notablemente el de Corea, que fue el país que más le invirtió durante la crisis a temas de cambio climático, con una filosofía que está muy acorde con lo que voy a decir enseguida, y es que aquí está una revolución tecnológica, entonces meterse a ser parte de esa revolución tecnológica es un beneficio, no un costo, y por lo tanto eso es un poco la aproximación coreana que me pareció extremadamente útil en esta materia. Otros países invirtieron menos, y digamos las estimaciones que se han hecho es de que más o menos un 15% de los paquetes de los países desarrollados fue en temas asociados al cambio climático. Esto es lo que se ha venido a llamar el keynesianismo expansivo, digamos, en estos debates, y tiene que ver, que obviamente significa que hay que hacer inversión, pero también con cambios significativos en la composición de esa inversión, precisamente para que sean dirigidos entonces no son solamente estímulos generales a la inversión, sino estímulos particulares, o sea, asociados a políticas industriales. Entonces eso me lleva al tercer tema, que es el crecimiento como un proceso de cambio estructural, digamos, la tradición estructuralista de la cual yo vengo, o a la cual yo pertenezco, digamos, en materia de economía, me dice que el crecimiento económico es inherentemente un proceso de cambio estructural, o sea que no es, ninguna economía crece con la misma estructura, entre más crezca, más cambio estructural tiene, y por lo tanto que la forma de entender el crecimiento es esencialmente ver cómo, digamos, se adapta la economía, cómo se promueve el cambio estructural y el cambio tecnológico asociado a ese cambio estructural. Entonces, visto desde esa perspectiva, digamos, lo que es interesante de esto es entender que la economía verde es esencialmente, estamos hablando esencialmente de una revolución tecnológica de grandes magnitudes, una de las grandes revoluciones tecnológicas que se está iniciando apenas, y que va a generar pues cambios quizá tan profundos como la revolución tecnológica de la información y las comunicaciones, que es la que cuyos efectos estamos todavía viviendo.
Ahora, todo proceso de cambio tecnológico es también, para utilizar la terminología de Schumpeter, un proceso de destrucción creativa. O sea, hay unos que pierden. Entonces, ¿qué se hace con los que pierden en esos procesos de cambio estructural? Es también parte esencial, digamos, de lo que hay que pensar. Entonces, dentro de esa perspectiva, ¿cuál es un poco en primer lugar, las peculiaridades de ese cambio tecnológico visto en términos de la historia de las revoluciones tecnológicas? Primero, que por lo que anoté al final de la sección anterior, requiere mucho más intervención estatal que las revoluciones tecnológicas del pasado. O sea, aquí existe un Estado que oriente la inversión y dé los estímulos en una dirección particular. Eso no es un incentivo a la inversión, es un incentivo a ciertos tipos de inversión y de investigación tecnológica. Entonces, eso es primero. Segundo, tiene alcances globales. Dada el grado de interconexión de la economía internacional, esto solamente se puede entender como una revolución tecnológica de carácter mundial. Y por lo tanto hay un tema de cooperación internacional que es parte esencial, y por lo tanto la Convención de Cambio Climático es la quintesencia, digamos, de lo que se tiene que hacer en este campo. Y por último, el tercer elemento que es muy importante es que el mundo tiene hoy derechos de propiedad intelectual mucho más acentuados de lo que jamás había existido en la historia. Entonces, la forma como uno maneje esos derechos de propiedad intelectual va a ser fundamental. Digamos, y qué se hace con los derechos de propiedad intelectual es importante. Esto es no solamente porque están incorporados en la Organización Mundial de Comercio. Entonces ya, por ejemplo, los coreanos y los taiwaneses, y etcétera, etcétera, pues, y hasta los chinos en parte, han podido crecer violando los derechos de propiedad intelectual o ignorándolos. Digamos que ha sido una forma elegante, pero eso es cierto de los ingleses, es cierto de los norteamericanos en el pasado, los alemanes. En fin, la historia del mundo está llena de países que han sido exitosos precisamente ignorando los derechos de propiedad intelectual. El problema es que hoy en día tienen un alcance de ley internacional. Entonces, cuánto uno puede, ya no es tan fácil, por lo menos, darle la vuelta a los derechos de propiedad intelectual. Entonces, cómo los maneja uno va a ser absolutamente esencial. Entonces, y por último, digamos, aquí hay unos efectos distributivos importantes asociados precisamente a dónde se genera la tecnología. Entonces, la literatura que yo alcancé a revisar, que yo hice para este trabajo, me dice que la tecnología se sigue desarrollando esencialmente en la OCDE, y por lo tanto sigue, digamos, el patrón centro-periferia, digamos, de materia de generación y difusión de tecnología, aunque hay países en desarrollo, digamos, dígase Corea, que ya pues claro que está pasando a las líderes mayores, pero también China, India, Brasil, digamos, que hacen parte de la revolución tecnológica en curso, y en algunos sectores incluso pueden ser dominantes, en la energía fotovoltaica y en la eólica, así como en algunas variantes de biocombustibles. Digamos, esas revoluciones tecnológicas tienen un componente importante de países en desarrollo. Esto es importante, digamos, para la discusión, digamos, y eso de hecho me va a llevar a digamos, dos conclusiones que en esta cosa me parecen importantes. La primera es que, digamos, de todas maneras la concentración del cambio tecnológico significa que va a haber, digamos, hay costos asociados a la propiedad intelectual que van a tener que asumir los otros países. Incluyendo los países que son de segunda línea, digamos, en materia de generación tecnológica, que son estos países emergentes que mencioné, y otros, pues México también, en fin, varios en algunos campos. Entonces, por muchos motivos, y que tienen que ver además con el tema del financiamiento, yo llego a la conclusión de que en realidad la principal forma como se deben distribuir subsidios internacionales en este campo es a través de la constitución de energía, de tecnología de libre disponibilidad. Si quieres vuelvo sobre ese tema más adelante, que puede incluir la creación de un sistema internacional de investigación que cree tecnología de libre disponibilidad, como la que se ha hecho con el Grupo Consultivo de Investigación Agrícola en materia, por ejemplo, de la Revolución Verde, digamos, y que sería un modelo posible cuando uno podría invertir, en fin.
Esto es un tema importante porque, digamos, con los costos de propiedad intelectual va a haber países en desarrollo que los van a tener que asumir. Una alternativa, dicho sea de paso, que también debería ser una acción internacional, es información sobre el licenciamiento ambiental, licenciamiento de estas tecnologías. Y por lo tanto, digamos, de un buen sistema de información que le permita a los países que van a adquirir tecnología encontrar cuál es la mejor fórmula para, digamos, negociar esa tecnología. Digamos, o sea, serían dos variantes, digamos, que en realidad tienen que ver con el tema de cómo se reducen los costos de acceso a tecnología en un mundo en que la tecnología es de carácter global y hay derechos de propiedad intelectual muy fuertes.